bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a seguir con la geometría molecular. Concretamente vamos a ver ahora la teoría del enlace-valencia, concretamente hibridación. Bueno, hibridación. ¿Cuál es la idea fundamental del concepto de hibridación? Pues la idea fundamental es que si yo tengo dos átomos, ¿vale? Y tengo los orbitales, imaginaros que estos son los orbitales atómicos, ¿vale? De dos átomos. La idea fundamental de la teoría del enlace-valencia es que cuando se forma un enlace, el orbital atómico del primer átomo y el orbital atómico del segundo átomo penetran uno dentro del otro y se produce un solapamiento, ¿vale? Y los electrones del enlace se quedan en la zona solapada. Esa es la idea fundamental. Aquí he puesto un dibujito en el que se ve bastante claro, ¿no? En el caso del H2, del hidrógeno, pues tengo un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, cada uno con su orbital 1s y 1s, y cuando se forma el H2 lo que hacen es que un orbital entra dentro del otro, y en la zona de solapamiento es donde se suelen colocar los electrones que forman el enlace la mayor parte del tiempo. ¿De acuerdo? Bien, pues según la teoría del enlace-valencia existen dos tipos de solapamiento. Uno que se llama solapamiento frontal. Un orbital penetra frontalmente dentro del otro, solapamiento frontal, que da lugar a un tipo de enlace que se llama enlace sigma, que es el que ocurre siempre que tengo enlaces simples, ¿vale? Solapamiento frontal, enlace sigma, y casi siempre se llama sigma y casi siempre da lugar a enlaces simples. Y luego tenemos el solapamiento lateral. Ese tipo de enlace se le llama enlace pi y suele estar relacionado con los enlaces múltiples. Aquí, por ejemplo, he puesto dos orbitales. Imaginaros que este es un átomo de oxígeno y este es el orbital PZ, y este es otro átomo de oxígeno y este es el orbital PZ. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, ya no se enfrentan uno al otro y penetran, sino que están de esta manera y el solapamiento es lateral. ¿Veis? Aquí está el orbital, aquí está el otro orbital y el solapamiento es lateral. Pues esto da lugar a un enlace pi, ¿vale? Y que, insisto, está relacionado con los enlaces múltiples. Es muy importante que tengáis solapamiento frontal, se enfrentan a solapamiento lateral, ¿vale? Solapamiento frontal. Un enlace entre un orbital P y un orbital S también puede ser sigma. Si aquí, por ejemplo, yo coloco el hidrógeno, pues el solapamiento sería frontal, sería sigma, ¿vale? Bueno, esto es muy importante que lo entendáis. Vamos a ver otro concepto fundamental dentro de la teoría del enlace-valencia. Fijaros, con esta idea innovadora del solapamiento de orbitales, pues explicamos muy bien una parte importante de las moléculas que se conocían. Pero hay otras moléculas para las que no se puede encontrar explicación solo con el concepto de solapamiento. Por ejemplo, el fluoruro de berilio. Fijaros, el fluoruro de berilio, si yo pongo la configuración electrónica del átomo central del berilio, resulta que es 1s2, 2s2, con lo cual no tiene electrones desapareados. Si no tiene electrones desapareados no puede formar enlaces, ¿vale? Entonces, aquí tengo la configuración electrónica, hay dos orbitales en el orbital dos electrones en el orbital 1s y otros dos electrones en el orbital 2s, con lo cual no hay ninguno desapareado, no pueden formar enlace. Con lo cual, esta molécula necesitamos dar alguna otra explicación. Y esa explicación es el concepto de promoción electrónica. ¿Vale? Ya hemos visto el primer concepto fundamental en esta teoría, que es solapamiento. El segundo concepto fundamental es promoción electrónica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Yo necesito tener, si se han formado enlaces, necesito tener dos electrones desapareados. No tengo ninguno, pero tengo el orbital P libre, sin ningún electrón. Pues cojo un electrón de aquí, plaf, y lo paso aquí. O sea, lo que hago es lo siguiente. Cojo un electrón de aquí, pum, y me lo llevo aquí.
De tal forma que ahora tengo el 1s2, la capa interna llena, 2s1, un electrón en el orbital s y otro electrón en el orbital p. Ya tengo dos electrones desapareados y por consiguiente ya puedo formar el fluoruro de berilio. ¿De acuerdo? Bien, dos conceptos claves, solapamiento y promoción electrónica. Pero sigue apareciendo un problema. Cuando yo estudio la molécula de fluoruro de berilio, en un laboratorio me di cuenta que los dos enlaces son idénticos. Y aquí una cosa que veo claramente es que un enlace se va a formar con un orbital tipo S, redondo, esférico, y el otro enlace se va a formar con un orbital tipo P, lobulado. Luego, las distancias de enlace, la geometría, no pueden ser dos enlaces iguales porque están formados por orbitales atómicos distintos. Luego ya tenemos otro problema, ¿vale? Y el problema es que solo con el solapamiento y el concepto de promoción electrónica puedo explicar que se forman dos enlaces, pero serían dos enlaces distintos. Si el laboratorio me dice que los enlaces son idénticos, algo estoy fallando, luego habrá que introducir un nuevo concepto. ¿Cuál es ese nuevo concepto que tengo que introducir para poder explicar esta molécula? Pues ese concepto es el concepto de hibridación de orbitales atómicos. Hibridación de orbitales atómicos. Os lo voy a explicar con un ejemplo que lo vais a entender muy bien. Si yo mezclo, por ejemplo, pintura negra y pintura blanca, el resultado al final va a ser, si lo mezclo bien, me va a salir una pintura color gris. Ya no va a ser ni negra ni blanca, va a ser un color mezcla de los dos. Color gris, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre con el concepto de hibridación de orbitales atómicos. Lo que hacemos es lo siguiente. Pues aquí tengo el orbital 2s, este orbital, aquí tengo el orbital 2p, este orbital, ¿vale? Y ahora los mezclamos y al mezclarlo hibridamos y me sale un nuevo orbital. Como he mezclado un orbital S con uno P, lo voy a llamar SP. Y ese nuevo orbital, bueno, me salen dos orbitales que se llaman SP. Aquí es solo un orbital P, ¿vale? El SP se parece al P, pero es más redondito, porque claro, he mezclado uno redondito y uno lobulado. Me sale una mezcla de los dos. Esto no es un orbital, estos son dos, ¿vale? Sería esta parte gordita y esta chiquitita sería un orbital, y esta parte gordita y esta chiquitita sería el otro. Y ahora sí tengo dos orbitales idénticos, por consiguiente se puede poner un flúor con un enlace sigma en un lado, otro flúor con otro enlace sigma en el otro lado, y ya tengo la molécula hecha. Y ahora sí que son los dos orbitales idénticos. ¿De acuerdo? Concepto de hibridación de orbitales atómicos. Insisto de nuevo, clave. Bien, y para terminar, si yo tengo que hacer un problema de este tipo, ¿qué procedimiento tengo que seguir? Pues yo os he puesto aquí 4 pasos, ¿vale? Que si los seguís os va a facilitar, perdón, 5 pasos, que si los seguís os va a facilitar mucho la realización de ejercicios de hibridación, ¿vale? Los pasos son muy simples. Primero buscamos cuál es el átomo central. Claro, en este caso estaba muy claro. El berilio, claro, el átomo central es el que está unido a varios átomos, luego el berilio. Hacemos Lewis, siempre, ya lo dije también en el teoría de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia, siempre se empieza con Lewis. Vemos si hay suficientes electrones desapareados, lo que vimos aquí. Tenemos que tener un número de electrones desapareados suficiente para que se me formen los enlaces. ¿Que no hay suficientes electrones desapareados? Aplicamos la promoción y pasamos un electrón, por ejemplo, a un orbital vacío para tener suficiente número de electrones desapareados. Estudiamos los orbitales con electrones desapareados, que pueden formar enlaces sigma, y los electrones apareados disponibles para ver, una vez que yo ya tengo mi molécula, perdón, mi átomo central, veo los electrones que hay apareados, veo los electrones que hay desapareados, y con todo lo que tengo, decido cuál es la hibridación más correcta para que me lleve a la geometría que yo sé que tiene la molécula. ¿Vale?
o que yo creo que tiene la molécula. Y por último, una vez que ya he decidido qué hibridación es, pues construimos la molécula, solapamos, le ponemos los enlaces que se van a formar y estudiamos las repulsiones que se van a producir entre los distintos pares de electrones para llegar hasta la geometría final. Si seguís estos pasos, os va a salir. Lo que sí es verdad que tenéis que practicar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora unos ejemplitos y vamos a ver los 3 tipos de hibridaciones que vamos a estudiar este año. Hibridación SP, ya hemos visto, hibridación SP2 e hibridación SP3.